Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os doy la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, quiero dar las gracias a Dani de la tienda Un Mundo a Otra Escala por el maravilloso evento que tuvimos oportunidad de presenciar el viernes. En este tuvimos la ocasión de charlar un ratito con el maravilloso actor español Javier Bódalo. Una charla en la que nos comentó anécdotas, nos comentó su visión del cine, su visión del trabajo, cómo funciona un poquito este mundo del cine en España, y además nos contó sobre su papel más conocido últimamente, sobre ese papel de Antonio en 30 monedas, donde nos dijo que además iban a pasar cosas como, por ejemplo, y al personaje de Antonio sin duda nos dejó a todos expectantes. Muchísimas gracias a Daniel y sobre todo a Javier por una tarde estupenda. Por otro lado, recordaros que en panoartbookstienda.com podéis adquirir el número 3 de Teen and Cool Movies, este librito que hemos escrito entre Sas y yo y que tenéis a vuestra disposición en la página web. Además de él tenéis otro tipo de libros de los que edita esta editorial, sobre todo sobre cine con temática retro, que os encantarán. ¿Sabéis cuál es la mejor promoción para este Black Friday? Atención, música de suspense. Aquella que es gratis, joder, es que aún no sabéis que en Pano Art Books regalamos las fundas de Quantum Movies para todos aquellos compradores que ya la habéis comprado. ¡Somos la puta caña! Además tenemos el pack de 3 libros de Quantum Movies a un precio especial descuento Black Friday 2023, que si me coges se lo voy a meter al revés. Así que ya estáis tardando, Entrad en panoartbookstienda.com y vais a alucinar mogollón. Y bueno, el hecho de haberme convertido últimamente en autor me ha hecho pensar en todos aquellos artistas desconocidos que hemos tenido a lo largo de la historia. Todos estos artistas que, a pesar de haber sido gente muy buena en lo suyo, no han tenido reconocimiento de sus coetáneos y solamente han sido reconocidos mucho tiempo después. Lógicamente, cuando pensamos en esto, se nos viene a la cabeza en primer lugar Van Gogh, este pintor del que siempre se nos cuenta que no vendió en vida ningún cuadro, realmente vendió uno únicamente y a su cuñado, pero que sin embargo ahora genera cifras astronómicas por su obra. Otro caso parecido fue el de el autor del que hablaremos hoy, Philip K. Dick, un autor norteamericano nacido en Chicago en 1928 y cuya producción se limitó en la época a ser parte de revistas frikis, revistas de poca tirada y que no le reportó en absoluto ni fama ni fortuna. Esto cambió a raíz de que se llevó al cine, de que fue adaptada al cine su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, este germen de la grandísima película de Ridley Scott Blade Runner y que le convirtió en un artista conocido. A partir de ese momento se produjo una relectura de su obra, los críticos comenzaron a admirarla y los aficionados a la ciencia ficción empezaron a situarle en un lugar de honor entre los autores que nos hablan de futuros distópicos, de la evolución de la humanidad en el futuro próximo y sobre todo de los estados alterados de conciencia, de estos estados alterados de la mente que le han conllevado a ser considerado como uno de los referentes actuales de la ciencia ficción. Poquito a poco fueron llegando a las pantallas diferentes obras como Asesinos Cibernéticos, Minority Report, Infiltrado, Next, Paycheck, A Scanner Darkly, Destino Oculto o en tiempos más recientes la serie The Man in the High Castle. Pero sobre todo le tenemos un gran cariño a una de sus obras, a una muy especial que nos plantea un dilema muy atractivo, que es: ¿y si realmente nuestra vida no es la nuestra y se trata de una serie de recuerdos que alguien nos ha podido implantar y que no somos capaces de diferenciar de la experiencia real? Porque claro, esto es otro rollo.
Y es que el productor Ronald Shusett compró los derechos de We Can Remember It For You Wholesale. En español vendría a ser Podemos recordarlo por usted al por mayor, uno de los relatos cortos que Philip K. Dick había escrito para una de estas revistas de ciencia ficción, y lo hizo mientras aún estaba vivo en los años 80. Debemos recordar que Philip K. Dick murió en el año 83 con tan solo 53 años de edad. Y esa historia se convirtió en una de las películas de ciencia ficción más emblemáticas de toda una generación, que no fue otra que la película de Paul Verhoeven estrenada en el año 1990, Desafío Total, Total Recall. O bueno, me encanta su traducción en Hispanoamérica, El Vengador del Futuro, sobre todo porque no hay nadie vengándose de nada. Sí es cierto que sucede en el futuro, en el año 2084, dato que por cierto no aparece en ningún punto de la película y que solo aparecía en las sinopsis y en las portadas de los VHS. Así nos encontramos en el año 2084 en la Tierra, donde un trabajador de la construcción, Douglas Quaid, hace su trabajo y comparte su vida junto con tu esposa Lori, aunque realmente está obsesionado con el planeta Marte y con los sueños recurrentes que tiene, en los que se encuentra junto a una joven atractiva en este planeta. Dirigiéndose al trabajo verá la publicidad de Recall, una empresa que te asegura ser capaz de proporcionarte recuerdos que no serás capaz de diferenciar de los reales y según los cuales podrás haber viajado o haber realizado diferentes acciones que no podrías haber hecho en tu vida cotidiana. Un día, al salir del trabajo, Quaid irá a Recall para conseguir su sueño. Quiere viajar a Marte, donde además querrá ser un espía que vivirá múltiples aventuras y que finalmente conseguirá ser el salvador del planeta. Cuando comienza a realizar esta operación, cuando comienzan a realizarle este implante de memoria, empezará una vorágine de acción en la que nuestro protagonista verá que tiene otra identidad como un espía llamado Hauser, tendrá que viajar a Marte, conocerá a la chica de sus sueños, literalmente de sus sueños, luchará contra las fuerzas del malvado gobernador Cohaagen y conseguirá salvar el planeta y a todos sus habitantes. Los servicios de Johnny Taxi. De nada. Espero que nos volvamos a ver. Quaid. Harry, ¿cómo te fue por Marte? ¿A qué te refieres? Fuiste a Memory Call, ¿recuerdas? ¿En serio? Bueno, o eso, o Recall ha hecho muy bien su trabajo. Como ya he comentado, el productor Ronald Shusett compró los derechos de la obra de Philip K. Dick cuando el autor aún estaba en vida, y pensando ya en que un guionista que se había puesto bastante de moda por su obra Alien, Dan O'Bannon, sería la elección ideal para adaptar este relato a la gran pantalla. Es cierto que O'Bannon no se vio muy entusiasmado por esta obra, pero aún así se puso a trabajar en ella. La primera productora que se interesó por este proyecto no fue otra que la Disney, que además ya tenía en mente que fuera dirigida por el grandísimo maestro John Carpenter. Al no llegar a un acuerdo sobre ello, perdieron los derechos que acabó consiguiendo Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis barajó varios nombres para la dirección del film. Entre ellos, pues Richard Rush, Fred Stepis, Russell Mulcahy. Cada uno de ellos iba presentándoseles el guión y cada uno de ellos hacía pequeñas variaciones dando un diferente enfoque a la historia. Unos querían que todo sucediera en la Tierra, otros querían que fuera una experiencia introspectiva, otros le querían dar un toque de aventura y acción algo diferente. Finalmente, el que llegó a hacerse cargo de este proyecto no fue otro que David Cronenberg. David Cronenberg planteó Desafío Total como una aventura de descubrimiento de la propia identidad, que tenía además grandes parecidos en el sentido de aventura y búsqueda, como era En busca del arca perdida. Además, tenía ya en mente un protagonista para esta película, y este no era otro que Richard Dreyfuss. En el año 1984 se comenzó a buscar localizaciones para el rodaje. Se invirtió bastante dinero en desplegar a gente, sobre todo por la zona de Túnez, para buscar ambientes que pudieran emular el ambiente marciano. La cuestión es que Dino De Laurentiis en ese momento llama a David Cronenberg y le dice que su versión del guión, esta versión
aventurera no era la que él quería una visión más introspectiva, más de descubrimiento interior del personaje y que debían volver a la versión 9 del guión. David Cronenberg se negó y la producción se paralizó por completo. Un año después, cuando De Laurentiis retomó este tema y volvió a llamar a Cronenberg para que volviera a la producción, este le dijo que ya no estaba interesado. Se vieron así obligados a buscar un nuevo director y este sería Bruce Beresford. Bruce Beresford retomó el guión que iba a haber dirigido Cronenberg, pero en esta ocasión el protagonista iba a ser Patrick Swayze. Se empezó a buscar localizaciones, pero se pensó que quizás Túnez no era el lugar ideal y se decidió el rodaje en Australia. Además, se empezaron incluso a construir los decorados para la producción. En ese momento, la productora de Laurentiis entró en quiebra y se tuvieron que paralizar todos los trabajos. Y cuando la producción de la película parecía inevitablemente abocada al fracaso, apareció un salvador, apareció un actor que había sido rechazado por Bruce Beresford para convertirse en el protagonista de la historia, que le gustaba bastante y que no era otro que Arnold Schwarzenegger. Arnold habló con los mandamases de la Carolco, con Andrew Wagner y Mario Casar, y les convenció de la posibilidad de adquirir este guión. El guión les costó $3 millones, pero junto a comprar el guión se tenía que asegurar de varias cosas. Se aseguró de que él iba a protagonizar la película por un sueldecito de $11 millones, que tendría control total sobre la selección del director y veto con el resto de los actores, y que además podría seleccionar la campaña de promoción que le pareciera más adecuada. Una vez aceptados estos términos, la Carolco se convirtió en la nueva productora. Arnold, que había sido un gran admirador de la película Robocop y que ya le había indicado en varias ocasiones a Verhoeven su intención de trabajar con él, se dirigió a este cineasta holandés y le propuso la dirección de Total Recall. Verhoeven comenzó a leer el guión y no le parecía que fuera una historia lo suficientemente atractiva. Sin embargo, esto cambió cuando leyó la escena en la que el doctor acude al hotel a hablar con Quaid para convencerle de que realmente está viviendo una fantasía y que debe volver a la realidad. Siento decírselo, señor Quaid, pero ha sufrido un embolismo esquizoide. No podemos librarle de su fantasía y me han enviado para que intente regresarle. ¿Cuánto le paga Cohagen por esto? A partir de ahí, el cineasta decidió que sí tenía un trasfondo, que esta película tenía un interés suficiente como para poder ajustarse a sus gustos. Paul Verhoeven comenzó así a reescribir el guión, creía que había que adaptar el guión a las características de Schwarzenegger y para ello contrató al guionista William Goldman, un guionista que ya pasó por aquí como creador de La Princesa Prometida. El guionista cogió las 12 versiones anteriores del guión que existían desde la original de Dan O'Bannon y fue cogiendo de ellas todo aquello que le indicaba Verhoeven para mezclarlo en una nueva aventura. Además cambiaron otras cosas, como por ejemplo pues el trabajo de Douglas Quaid, que en los guiones anteriores era una especie de contable debilucho y que lógicamente no cuadraba con el aspecto físico de Arnold Schwarzenegger. También modificaron las escenas de lucha, dado que tenían que convertirlas en algo que fuera creíble para el actor. Y además, sobre todo, llegaron a una conclusión muy importante, que fue la dualidad de Quaid y Hauser. Tenían que hacer que Hauser fuera un personaje que Quaid no quisiera nunca volver a ser. Soy Hauser. Si todo ha salido mal, estoy hablando conmigo mismo y tú tienes la cabeza envuelta en una toalla mojada. Sea cual sea tu nombre, prepárate para una sorpresa. Tú no eres tú, eres yo. Bueno, además hubo que cambiar el nombre del personaje. El personaje oficialmente se llamaba Quail, se llamaba Douglas Quail, pero en ese momento el vicepresidente de los Estados Unidos compartía ese apellido y decidieron que era mejor variar el personaje. Además, junto con Verhoeven, llegó parte del equipo que había llevado a la pantalla Robocop. Llegó con él el fotógrafo Josh Bacano, el diseñador de producción William Sandel y sobre todo el diseñador de efectos especiales Ron Bottin. Les asignaron un presupuesto inicial de $65 millones y comenzaron la producción de la película.
Dado que Arnold tenía un sueldo de 11 millones, la contratación del resto de actores vio muy limitado su presupuesto, no pudiendo acudir a la contratación de grandes figuras. El primero que se eligió fue el personaje de Richter, que le fue ofrecido a Kurtwood Smith, al Clarence Bodiker de Robocop, el cual lo rechazó por miedo a encasillarse en este personaje de villano violento. Lo gracioso es que Verhoeven recurrió entonces al actor que había rechazado interpretar a Bodiker, recurrió a Michael Ironside, el cual, sin embargo, tuvo que pasar por un proceso de casting, dado que al haber rechazado el papel de Bodiker pensaron que podría crear problemas en la producción. Quiero que ese cabrón muera. Te entiendo muy bien. No me gustaría que un tío como Quaid se tirara a mi mujer. ¿Insinúas que le gusta? No, seguro que la pobre lo ha pasado fatal. Ironside interpretó a Richter como un sociópata con ambiciones personales y que realmente quería el puesto de Cohaagen, y de hecho su aspecto físico se consideró lo suficientemente impresionante como para que pudiera ser una amenaza para Arnold Schwarzenegger. Curiosamente, a pesar de los miedos iniciales, la relación entre Ironside y Verhoeven fue espectacular y de hecho el actor repitió junto con el cineasta en la película Starship Troopers. Para los papeles femeninos se buscó actrices poco conocidas que tuvieran presencia física y tuvieran gran capacidad atlética, y así llegaron al rodaje Rachel Ticotin y Sharon Stone, a las cuales curiosamente les puso a ensayar sus escenas antes de presentárselas a Schwarzenegger, y posteriormente le dijo a Schwarzenegger que si quería vetarlas cuando ya llevaban varios días ensayando. Fue especialmente curioso el caso de Sharon Stone, que se estaba empeñando en hacer todas las escenas físicas ella y entrenando junto a los especialistas, y que luego se quejó de que nadie la trataba como si fuera algo distinto a un especialista, excepto Verhoeven, que mostró un comportamiento muy caballeroso con ella. Bueno, hay que tener en cuenta que luego Verhoeven la hizo famosa con ese papel de Catherine Tramell en Instinto Básico. La selección del actor Mel Johnson Jr. para el papel de Benny, para el papel del taxista, fue una elección de las hijas de Paul Verhoeven. Y lo curioso es que el actor estuvo a punto de rechazar el papel porque acababa de salir de una blaxploitation bastante cutre en la que hacía el papel estereotipado de un tipo negro, y cuando recibió el documento diciendo que era un papel de un taxista gracioso negro, pensó que se iba a encontrar con la misma situación. Afortunadamente leyó el papel, vio que era un personaje complejo, frío y calculador, que iba a traicionar a los protagonistas, y retomó su interpretación. Amigo, ¿quiere un taxi? ¿Qué tiene de malo ese? Su dueño no tiene 5 niños que alimentar. ¿Dónde está el tuyo? Está ahí, amigo. ¿Quiere un taxi, Anda. señor? Maldito cabrón. Por otro lado, Ronny Cox, que ya había sido el malvado en Robocop y que además era un tío que daba muy bien como malvado de película, sobre todo porque el público le tenía asociado con grandes papeles bondadosos y de amigo del protagonista, sería ideal. La cuestión es que lo único que aportó al papel, aparte de ser bastante parecido al papel de Robocop, fue el hecho del peinado, y fue un accidente. Realmente cuando le hicieron el peinado hacia atrás para poder sacar su máscara de látex para los efectos especiales, el actor descubrió que ese aspecto le hacía algo más amenazante, algo más ambiguo, y creyó que era la forma adecuada de interpretar. De hecho, lo creyó tanto que fue capaz de convencer a Verhoeven de que repitiera 2 días completos de rodaje para que él pudiera llevar este nuevo look. Descargaste el resorte de memoria antes de poder activarte. Richter pierde la cabeza y destruye todo lo que he tardado 1 año en planear. La verdad, me sorprende que haya funcionado. Otro actor que tuvo una curiosidad con su casting fue Marshall Bell. Marshall Bell, que interpretaba a George, este anfitrión de Kuato, no entendía, porque en el guión no explicaban cuál era la relación que existía entre los dos personajes. La idea era que Bell, que tenía muy poquitas líneas como George, fuera el actor, y que luego la voz de Kuato fuera doblada. La cuestión es que cuando descubrieron las capacidades que tenía Bell, decidieron que tendría que ser su propia voz quien diera voz a Kuato.
Otro personaje inolvidable será el de Brosmick, el del doctor que va a ir a la habitación del hotel a convencer a Schwarzenegger de que está viviendo un sueño y de que debe volver a la realidad. En este caso se fijó en el personaje de Paul Newman en Cortina Rasgada. Quería a alguien que pudiera parecer ingenuo, extraño, un poco raro y que diera la apariencia de estar fuera de lugar, cosa que sin duda consiguieron en la escena. Por último, destacar la interpretación del actor Robert Picardo, al cual si no vemos en pantalla en ningún momento, no deja de ser la base en la que se basaron para hacer el personaje de Johnny Taxi, además de ponerle la voz al personaje. Hola, bienvenido a Johnny Taxi. ¿A dónde le llevo esta noche? ¡Arranque! ¡Arranque! ¿Podría repetir el destino? Vaya a donde sea, pero arranque deprisa. Por favor, constate calle y número. Mierda. Una vez seleccionado el casting, empezó el rodaje de la película. Tras 16 años de desarrollo, 7 directores, 4 co-guionistas y 40 borradores de guión. La fotografía principal de Desafío Total comenzó en el mes de abril de 1989 y además tuvo una curiosidad, que es que Verhoeven se empeñó en rodar casi todas las escenas en plano secuencia, algo muy poco habitual. La producción duró 20 semanas y fue realizada casi en su totalidad en Ciudad de México, en localizaciones como la glorieta de la estación Insurgentes de la línea 1 del metro, la cual por cierto tuvieron que pintar completamente para adaptarla a la imagen que el director quería, el paso a desnivel del circuito interior José Vasconcelos con la avenida Chapultepec, las minas de piedra de Tezonle en Iztapalapa, la estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9, el Colegio Militar del Sur de Ciudad de México, una antigua fábrica de cemento en la zona de Tacubaya y principalmente los famosos estudios Churubusco. Durante la parte del rodaje de México, gran parte del equipo enfermó. No sé qué les ocurre a estos actores norteamericanos y técnicos con sus estómagos, pero cada vez que hay un rodaje en México se lía. De hecho, en el making of se indica en varias ocasiones que muchos de los técnicos lo que más les preocupaba en el rodaje de las escenas era dónde estaba el baño más cercano. Como ya ocurrió en Depredador, Arnold Schwarzenegger se libró de esto por el hecho de llevar su propio cocinero personal que le cocinaba la comida que le mandaban desde Los Ángeles. El otro que se libró, pero en este caso por una especie de hipocondria extrema, fue el productor Ronald Sasset, que estaba obsesionado y llegaba al punto de lavarse los dientes con agua hervida o con agua embotellada y de exigir que cada semana se le inyectara vitamina B12. Estas enfermedades dificultaron partes del rodaje, como por ejemplo esa escena famosa de la prostituta de los 3 pechos de Lydia Naff, la cual vio a la dificultad de llevar la prótesis el hecho de que al estar enferma le costaba muchísimo mantener la compostura a pesar de su escasa aparición en la película. Schwarzenegger también tuvo un accidente, se cortó la muñeca rompiendo la ventanilla de un tren de un puñetazo, dado que el dispositivo explosivo que debería haber roto el cristal antes de que impactara al actor no saltó a tiempo. Se curó las heridas, se ocultó el corte con la chaqueta y siguió rodando sin problemas. Tuvo también cortes leves, fracturas en los dedos y otros pequeños percances. El percance que sí fue mucho más importante fue el de Ironside. Ironside se fracturó el esternón y se separó 2 costillas tras chocar con la UCI que llevaba Michael Campion en la escena de la persecución. El problema es que la aseguradora no le permitía volver al rodaje hasta que no fuera capaz de realizar 50 flexiones. Cuando el actor era capaz ya de hacer 30, el médico pensó que estaba más o menos en condiciones de rodar. Pero al llegar a la escena de la pelea con Schwarzenegger en el ascensor, el actor no podía levantar los brazos lo suficiente para poder crear una escena de pelea creíble. El médico del rodaje habló entonces con Jim Plunkett, el quarterback de los Oakland Raiders, que había tenido que portar un aparato ortopédico por una lesión y que permitía que se pudiera rodar. El pecho de Ironside podía permanecer en una posición estable, pero le costaba muchísimo respirar, y así con ese aparato consiguieron realizar la escena del ascensor.
Verhoeven era muy reacio a tener un director de la segunda unidad, porque en el rodaje de Robocop, por diferentes problemas, había tenido que despedir a 3 de ellos. Pero no tuvo más remedio que hacerlo, dado que era imposible gestionar todo este montón de escenas adicionales con efectos especiales. Así contrató a Vic Armstrong. Vic Armstrong tenía una gran experiencia, sobre todo en la coordinación de especialistas, y trajo a gran parte de su equipo para que actuaran como extras. Equipo que venía sobre todo de haber trabajado con él en Conan el Bárbaro, en El Guerrero Rojo y en otras películas. Armstrong acabó realizando más de 1200 escenas diferentes para la película, casi todas ellas escenas de acción, escenas de lucha. Verhoeven quedó encantado con su trabajo y bueno, la primera escena que Armstrong rodó fue la de Schwarzenegger perforando cemento, con la que se inicia prácticamente la película. La escena más recordada de las que dirigió Armstrong fue la pelea entre Sharon Stone y Rachel Ticotin. Aunque Verhoeven quería que fuera interpretada por las propias actrices, Armstrong insistió en que no serían capaces de dar el espectáculo adecuado y la escena se rodó de manera alternativa, con una de las actrices enfrentándose siempre a uno de los dobles. Vamos, sé razonable. Al fin y al cabo, estamos casados. Considérate divorciada. Lo curioso es que a pesar de todos estos problemas, el ambiente del rodaje fue distendido y gran parte de la culpa de ello la tuvo nuestro querido Schwarze, que era muy conocido por gastar bromas en el plató, por organizar peleas de bolas de nieve, hacer batallas con pistolas de agua y mantener un montón de diversión durante el rodaje. Además de ello, organizaba diferentes fiestas para recompensar al equipo por las acrobacias y las sesiones de trabajo interminables que tenían. Pero sobre todo hay una anécdota legendaria que siempre se cuenta cuando se habla de esta película, y yo no voy a ser menos, y que nos muestra la calidad como persona que tenía Arnold Schwarzenegger. Arnold se dio cuenta de que en las pausas de rodaje Michael Ironside se desplazaba siempre hacia los teléfonos y hacía llamadas telefónicas, y llegó un momento en el cual le preguntó qué era lo que ocurría, enterándose de que es que la hermana de Michael Ironside estaba con un tratamiento por cáncer, estaba hospitalizada y su situación no era demasiado halagüeña. En ese momento Schwarzenegger habló con Michael Ironside, le dijo que tenía a su disposición, siempre que lo quisiera, su teléfono móvil instalado en su caravana. En el año 90 no era tan habitual que la gente tuviera teléfonos móviles, pero es que además de eso, Ironside supo después que Arnold Schwarzenegger llamaba directamente a la hermana y la daba consejos de nutrición y consejos sobre ejercicio físico para que pudiera sobrellevar mejor su enfermedad. Por otra parte, otro de los aspectos destacables de esta película es la maravillosa banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith. Esta banda sonora que nos ha acompañado desde aquel momento y que aparece ya junto con el logo de Carolco en el inicio de la película. Un habitual colaborador de Verhoeven, que se encontró con el problema de que los productores, con afán de abaratar costes, le proponían que grabara su partitura en Múnich porque allí los músicos cobraban menos. Goldsmith hizo una primera intentona, pero el resultado no le satisfizo, y tras un pequeño parón en el cual se consiguió recibir la financiación necesaria para grabar la partitura en Londres con la Filarmónica de Londres, se volvió a rodar con instrumentos de metal y cuerda combinado con sonidos electrónicos, dando lugar a esta maravillosa banda sonora que todos recordamos. Durante ese parón de 3 meses que se necesitó para conseguir la financiación, Jerry Goldsmith aprovechó y compuso la banda sonora de Gremlin 2. La otra parte destacable fue la de los efectos especiales. Fue liderada por Dreamwest Image con Eric Breivik, incluyendo a Alex Funk como fotógrafo de efectos especiales, Thomas Fisher como supervisor y William Sandel como diseñador de producción. Además de ellos, lógicamente, Rob Bottin se encargó sobre todo lo que fueran efectos visuales de los personajes. ¿Ha traído frutas o vegetales al planeta? 2 semanas.
¿Cómo dice? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Ron Cobb y Rob Miller contribuyeron con diseños conceptuales de tecnología, vehículos y situaciones, y la industria Light and Magic se encargó de los efectos adicionales. Es una película que tiene más de 100 efectos visuales, que incluyen desde miniaturas y efectos de pantalla azul hasta efectos prácticos e incluso una escena de CGI, la escena de los rayos X, porque el CGI en aquel momento todavía no era capaz de dar imágenes fotorrealistas. ¡Está armado! ¡Cogedlo! ¡Por aquí! ¡Rápido, que no entre en el metro! ¡Alto! ¡Tire el arma! ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! Para la producción de Desafío Total se contó con 35 decorados distintos en 8 platós de los estudios Churubusco, los cuales se comunicaban por túneles, y los exteriores marcianos se hicieron con decorados en miniatura producidos en Los Ángeles. De hecho, destacaba la maqueta del reactor alienígena, que era uno de los decorados más grandes jamás construidos, y en la montaña marciana, la cual solo se construyó por uno de los lados para permitir que por detrás se pudieran sacar todos los efectos especiales que vamos a ver en la pantalla. Esto hizo dos cosas. La primera, que Desafío Total se convirtiera en una de las películas más caras de la historia, y la segunda, que fuera la última película de gran presupuesto que utilizó mayoritariamente efectos prácticos. El calendario de postproducción de Desafío Total se adelantó 2 semanas por el miedo que la productora tenía a llegar a competir directamente con la película Dick Tracy, una película llena de estrellas y que se estrenaba en ese mismo año. El montador Frank Urioste tuvo que trabajar horas extras para conseguir finalizar esta película, 113 minutos de duración, y no tuvo tiempo para pruebas con público, cosa que Verhoeven quería haber hecho. Pensaban que el tercer acto no estaban seguros de que fuera a funcionar de la manera adecuada, y estas pruebas con público las consideraban fundamentales. Además, tuvo que trabajar de manera excepcional en recortar ciertas escenas para evitar la calificación X, disminuyendo la carga de sangre en algunos lugares, como la muerte de Benny, el tiroteo en la escalera mecánica, consiguiendo finalmente que quedara en una calificación R en un jóvenes acompañados. Se hizo un teaser trailer que decepcionó profundamente a Arnold Schwarzenegger y que además tuvo una muy mala acogida del público. En este tráiler no había escenas de acción, no había imágenes de los efectos especiales, y la película quedaba como una cutre serie B. Insistió Schwarzenegger, que además tenía el control sobre la promoción, en contactar con Peter Guber de Sony Pictures, la propietaria de TriStar, y en crear un nuevo tráiler que se centrara mucho más en las escenas de acción, en los efectos especiales, el cual fue muchísimo mejor recibido por el público. Desafío Total se estrenó el 1 de junio de 1990 en 2060 salas de Estados Unidos y Canadá, y recaudó en su primer fin de semana 25,5 millones de dólares, convirtiéndose en el número 1 y superando al otro gran estreno del momento, que era Regreso al Futuro 3. Se convirtió en la película más taquillera del año, y además fue el estreno más exitoso de una película R en la historia. Pero el segundo fin de semana cayó al segundo lugar y el tercero al tercer lugar. A mediados de julio había llegado ya a la cantidad de 100 millones de dólares y ya se la consideraba como un éxito. Y aunque nunca volvió a ponerse en el número 1 en taquilla, llegó a recaudar unos 120 millones de dólares en los Estados Unidos y 260 millones en el resto del mundo, convirtiéndose en la quinta película más taquillera del año. Entre la crítica se produjeron opiniones contradictorias. Algunos elogiaron su complejidad y aspecto visual, la manera en que mezclaban el humor con la sátira, y otros, sin embargo, criticaron que era una película que no tenía demasiado humor, que no tenía un romance sólido y que tenía una estructura narrativa un tanto extraño. Además, casi todos coincidían en que la segunda mitad de la película, precisamente la que sucede después de la visita del doctor al hotel, se convertía en una estructura mecánica de película de acción de la época, y que no tenía una naturaleza, no tenía un espíritu
propio. Se la comparó muchísimo con Robocop y se insistió en que no tenía el mismo descaro que tenía Robocop, no tenía esa parte de sátira social que Robocop había abordado. De hecho, la mayoría de los críticos pensaban que las partes que mejor funcionaban eran aquellas en las que Verhoeven había aplicado la mala leche de Robocop. Además, hubo mucha crítica a los efectos especiales y a lo explícitos que resultaban algunos planos como los de las cabezas en el exterior o como las amputaciones diversas que ocurrían durante la película. Y hubo una gran polémica con esta prostituta de 3 pechos, la cual sin embargo se ha convertido en parte de la cultura pop. Schwarzenegger, sin embargo, recibió críticas muy buenas por su actuación. Se consideró que hacía un papel de héroe vulnerable que no era muy habitual en él y que las dosis de humor que le metía al personaje eran adecuadas. Sin embargo, se criticó bastante que este superhombre fuera capaz de hacerlo todo y que sin embargo se tratara a las mujeres como algo circunstancial, como un florero, un adorno y no se les diera suficiente peso en la historia. A pesar de todas estas críticas, Desafío Total fue nominada a 2 Oscar y ganó un premio especial a los efectos visuales para Rob Bottin. Creo que aún tiene hambre. Tienes mucha cara dejándote ver por aquí, Hauser. ¿Y tú me lo dices? Actualmente la película tiene una clasificación del 82% de valoración en Rotten Tomatoes con un 79% de aceptación del público. De la misma manera tiene un 7,5 sobre 10 en IMDb. Y es que Desafío Total se destaca como una de las grandes obras de ciencia ficción de los años 90. Jugó con un nuevo estilo, con un juego entre la realidad y la ficción, presenta muertes explícitas, presenta brutalidad, refleja la violencia tal y como es y además tiene una gran imaginación en su desarrollo, como el personaje de Kuato, lo de la implantación de recuerdos en el cerebro, los artefactos alienígenas de Marte, que fueron diferenciadores. La trama está muy equilibrada entre una película de acción y una película de aventura. Tiene mucho ritmo, tiene secuencias memorables como esa fuga de Quaid por los pasillos del metro y además la dualidad de si realmente está ocurriendo todo o es la mente de este hombre con delirio de grandeza se mantiene durante toda la película. Lógicamente, como había tenido un gran éxito, se plantearon el rodar una secuela y se empezó a trabajar en un libreto que en principio iba a llamarse Total Recall 2, basado en la novela de Philip K. Dick, El informe de la minoría. Este proyecto de secuela fue abandonado y el reporte de la minoría acabaría convirtiéndose años más tarde, en el año 2002, en la película Minority Report de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. Además, la película dio lugar a una serie de televisión estrenada en el año 99 y que se llamó Desafío Total 2070. Lo curioso es que realmente esta serie de televisión, si bien estaba basada en relatos cortos de Philip K. Dick, no tenía absolutamente nada que ver con la película Desafío Total y de hecho incluso su estética estaba mucho más cercana a la película Blade Runner. Pero claro, llegamos al nuevo siglo, llegamos a la fiebre de los remakes y resultó inevitable que en el año 2012 llegara a nuestras pantallas una nueva Desafío Total, un nuevo Total Recall, dirigido por Kurt Wimmer con guión de Mark Baumbach y James Vanderbilt. A pesar de que gran parte de sus intérpretes y del equipo insistieron en que no se trataba de un remake, sino de una nueva adaptación de la historia de Philip K. Dick y del hecho de que Arnold Schwarzenegger, que se postuló para hacer el papel principal en este nuevo remake, no fue aceptado por el director, esta argumentación no le convenció a nadie. Es cierto que existen diferencias argumentales. La acción se sitúa completamente en la Tierra, donde dos partes del planeta, dos zonas configuradas como repúblicas federales, la de Gran Bretaña y las colonias, están medio enfrentadas. Y una nueva revolución provocada por Matías, que es una especie de Kuato, pero sin ser tan entrañable, y además le conocemos desde el principio de la película, está dirigiendo una revuelta de estas colonias. Cohaagen, sin embargo, pues es una especie de megalómano que quiere crear un dominio mundial apoyado por un ejército robótico.
Toda esta trama pseudopolítica es mucho más específica, se explica mucho más que en la versión original. Sin embargo, siguen apareciendo los personajes de Doug Quaid, siguen apareciendo Melina y Lori, que realmente no aparecían en el cuento de Philip K. Dick y que son invención de la película del 90, e incluso hay escenas que intentan imitar bromas como homenaje a esta película del 90. ¿Cuánto tiempo se queda? 2 semanas. ¿Es ciudadano de la colonia? Sí. ¿Cuánto tiempo se queda? 3 días. Colin Farrell le da vida a Doug Quaid, está acompañado por Jessica Biel como Melina, que, bueno, pues por ese papel ganó o perdió, según se mire, un Razzie, y Kate Beckinsale como Lori, que además asume 2 papeles, el de la esposa Lori y el de Richter, este sicario de Cohaagen que va a perseguir a Doug Quaid. Y además, incluso en la versión del director hay otro giro diferente, que es el hecho de que no solo se había cambiado la mentalidad de Quaid, la mentalidad de este personaje, sino también su aspecto físico, y así Hauser no está interpretado por Colin Farrell, sino por Ethan Hawke, actor que vio como su papel quedaba fuera en la versión estrenada en cine. La película se rodó en Toronto y costó la friolera de 125 millones de dólares. Recaudó 211,8 millones de dólares a nivel mundial. No se puede considerar que fuera un fracaso y, aunque tiene escenas espectaculares y tiene una ambientación excepcional, no tiene el encanto que sí tuvo la versión de Verhoeven. Tuvo críticas mixtas, se destacó que las secuencias de actor eran superiores al original, pero también se criticó que la trama se había complicado demasiado y que eso hacía que el espectador se perdiese. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 31% con un 47% de opinión del público, y en IMDb tiene un 6,5 sobre 10, por debajo desde luego de su versión original. Y es que tengo que reconocer que la película la vi hace poco por segunda vez, y aunque tenía un mal recuerdo de ella, me sorprendió. No es una mala película, es una película que mantiene la tensión y la acción, pero la sombra del film de Verhoeven es demasiado alargada. Le ocurre un poco lo que le pasa también a este último remake del Muñeco Diabólico, y es que quizás hubieran tenido mejor fortuna si se las hubiera llamado de otra manera y se hubieran alejado de la película original. En definitiva, Desafío Total, una película universal, divertida, con acción y diversión garantizada. La película que consiguió que Sharon Stone pasara de ser una modelo a ser una actriz respetada en Hollywood. La película que convirtió a Schwarzenegger en el gran héroe de acción junto con Terminator 2 y Mentiras Arriesgadas. Y además una de la trilogía del futuro distópico de Verhoeven, que completaría Robocop y Starship Troopers. Grandes actuaciones, grandísimos efectos especiales a la antigua usanza y sobre todo una gran duda que jamás podremos resolver. Acabo de pensar algo terrible. ¿Y si es un sueño? ¿Realmente todo esto ha ocurrido y Quaid ha salvado Marte y a sus habitantes? ¿O son tan solo las vacaciones que Ricol le había prometido? ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis otros canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.